Hola amigos, buenos días. Si es la primera vez que tienes un perro, seguro que te preguntas cuántas veces al día le tengo que dar de comer. Esa es la principal. Y a continuación, ¿qué cantidad le tengo que dar? Son dos preguntas que siempre van unidas la una con la otra. En este vídeo me voy a centrar especialmente en la primera parte, es decir, cuántas veces al día come un perro, con todo lo que ello conlleva, a qué hora es mejor darle de comer, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte de este vídeo, que irá a continuación, os explicaré qué cantidad de alimento tiene que comer el perro, porque van a haber muchas más variables que influyen en esta cantidad, raza, etcétera, edad, muchos factores. Y si lo juntásemos todo en un mismo, pues nos saldría un vídeo de una hora, hora y pico. Pues no me enrollo más y empezamos con la primera parte, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos dentro. Empezamos pues como siempre, ¿cuántas veces tiene que comer un cachorro? Pues yo siempre diferencio en los cachorros dos grandes fases, dos grandes periodos. El periodo de lactación, que es el momento que están con la madre mamando y demás, básicamente hasta los 2 meses, y a continuación, que los iremos escalonando en diferentes estadios. En la primera fase, hasta que el animal tiene 2 meses, tiene que mamar todo lo que pueda, todo lo que pueda. Es cierto que a partir de la 4ª semana conviene que le pongas también un poco de piensos o croquetas. Lo recomendable, lo más que acepta el animal, es que se la mojes un poco con agua para que se reblandezca y que el animal pues empiece a jugar, que coma un poquito, que mame, etcétera, etcétera. Luego puedes ponerle hasta que llega a los 2 meses, que siga mamando de la madre, que es importantísimo, es fundamental, sobre todo a la hora de prevenir muchas enfermedades, pero ya le puedes poner hasta 4 o 5 veces al día pienso o croqueta. ¿Que no se lo come? Tiene la madre, que elija. Piensa que la madre va a ser la primera que va a decidir, no tú, que tiene que ser ella, la que decida cuándo sus cachorros ya no tienen que mamar. De eso no te tienes que preocupar. Eso la madre naturaleza ya va, a no ser que lo destetes porque se lo tienes que dar a alguien, etcétera. Pero si van a convivir con la madre, va a ser la madre la que decida eso. Pero sí que es importante, y muy importante, como te he dicho, que desde la 4ª semana, desde el mes de vida hasta el 2.º mes, aunque sigan mamando, pues tengan ese acceso 4 o 5 veces al día a ese alimento, para que el día que se produzca ese vete de aquí que ya me molestas, pues el organismo ya lo tenga adaptado a la alimentación que va a necesitar durante el resto de su vida. De los 2 a los 3 meses de edad del cachorro hay que darle de comer o ponerle la comida pues de 4 a 5 veces al día. Eso sería lo ideal. No es bueno que se atiborren a comer, que coman y que aprendan a comer por separado. Ya a partir del 2.º mes de vida, ya muchas perras no dejan que les mamen y ya no es del todo, no es lo más aconsejable. No es que sea malo, evidentemente, pero que el animal ya tiene que comer, lo digo también por tu propia comodidad, que ya coma el alimento que tú le pongas, ya sea croqueta, pienso, como le llames. En los cachorros de 3 a 6 meses ya notarás que el animal ha cambiado un montón, ya no se parece casi nada, parece mentira que en ese intervalo tan corto de tiempo que se nos hacen muy grandes. Ya no va a ser necesario darle tantas veces de comer, ya no es necesario. Aquí con que le des 3 veces al día, suficiente, es más que suficiente. En el prospecto, en la etiqueta de la croqueta o del pienso, ya te vendrá marcada en función de su peso la cantidad, aunque ya te digo que en la continuación del vídeo te lo explicaré con más detalle. Ya cuando el cachorro tiene de 6 meses a 1 año, pues lo normal es ponerle solamente 2 veces al día, pero claro, esto tampoco hay que ser estricto, no hay que ser prusiano. Si veis que el animal se queda con hambre y que tiene un poco más, pues sin abusar, no es bueno que los animales coman en exceso, porque la obesidad es un problema que siempre va a estar ahí. Pero si veis que porque sea un cachorro muy movido, que hace mucho deporte, que gasta mucho, os pide más, no es especialmente problemático que en estas primeras etapas se les dé un poquito más, no es problema.
y a partir de que el perrito ya tiene un año de vida, pues con darle, más que nada por vuestra comodidad, una vez al día, pues es suficiente. Mucha gente pues le pone la comida. Aunque es importante, y al final del vídeo os lo cuento, el momento del día en que le damos a comer. Esto va a ser de verdad fundamental. Esto es algo que no se suele hablar, pero es fundamental que si solamente come una vez al día, que elijamos bien el momento en que se le tiene que dar esa comida. Eso es crítico, porque de hacerlo mal, os explicaré que hay enfermedades graves que se pueden dar. En el caso del perro adulto, porque hasta ahora os he comentado solamente el cachorro, pues es lo mismo que con el cachorro a partir del año de vida. Aunque ya es muy raro ponerle 2 veces. Con que le pongas una vez al día es más que suficiente. Un perro adulto con una actividad física normal, otra cosa es que sea un perro que arrastre trineo, ¿vale? Como no va a ser el caso, o perros que gasten mucho porque trabajen o en el campo o hagan algún tipo de ejercicio intenso, pues con darles una vez al día es más que suficiente, de verdad. Lo que sí que es muy importante, y mucha gente no lo acaba de explicar bien, es elegir el momento del día en que le tenemos que dar de comer a nuestro perro. Esto es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Pues porque es crítico, especialmente en las razas de tamaño mediano y grande. En los pequeñitos va a dar igual. En un chihuahua, en un terrier y demás, no es problemático. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de un pastor alemán o un mastín, etcétera, etcétera, en estos perros es importante, muy importante, que después de haber comido, el animal esté en reposo. Y diréis, ¿y esto por qué? Como los humanos, ¿no? La siesta. En los perros es especialmente importante porque los perros hacen como el lobo, comen, lo que digo yo, de engullón, se lo comen todo. El lobo, cuando está en la naturaleza, come mucho de golpe, porque a lo mejor le viene un competidor, un águila, etcétera, y se tiene que apartar de la presa. Y el perro ha heredado ese comportamiento, comer mucha cantidad de golpe. Y si es un perro de raza grande, pensar que el estómago puede ocurrir que se voltee y que se produzca la clásica torsión de estómago. La torsión de estómago es una de las enfermedades más mortales en perros. Es más, puede matar al perro en media hora, se le llama la enfermedad que mata a los perros en 15 minutos. Ya sabéis lo que os digo en muchos vídeos, que en la veterinaria tenemos mucha imaginación para ponerle nombrecitos a las enfermedades. Eso viene ya, se ve que nos lo enseñan en la carrera. Pero es verdad, si el animal, el estómago que está cogido por 2 bordes, se gira sobre sí mismo, se estrangula, el dolor es horroroso, no os podéis ni imaginar. El perro brama y se muere. Y se muere. Y no puedes hacer nada. Hay que llevarlo corriendo al veterinario y muchas veces no te llega ni a nada. Es muy doloroso y es una muerte muy desagradable. Y se produce porque el animal, después de comer, aparte de que come en cantidad y come mucho volumen de golpe, que no es bueno, en estas razas hay que poner esos comederos que llevan surcos para que coman, no coman con tanta ansia. Pero es importante que luego no sigan haciendo ejercicio, porque favoreceréis que se dé este problema. Y esto es muy mortal. Y como os decía también al principio del vídeo, ahora mismo, pues la siguiente pregunta es saber qué cantidad de alimento necesita vuestro perro. Pues eso os lo pongo todo en este vídeo. Aquí os voy a poner la cantidad que necesitan en función de su raza, si son perros pequeños, si son perros grandes, si son tal y si son más cual. Lo vais a tener todo con detalle, ¿de acuerdo? Es más, si dais un clic ahora mismo, me hacéis un favor al canal, que nos ayuda, según YouTube nos ha dicho, a que los 2 vídeos tiren para arriba, si los enganchamos así.